Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy es lunes, estamos iniciando semana, bueno, y de por sí iniciando un mes también. Estamos con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Es que, Jormandiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Bueno, estamos muy bien por acá, gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial. Y bueno, sé que tú estás muy bien, Jorge, también. Bueno, te envío un fuerte abrazo como siempre. Y bueno, sean todos bienvenidos, los que nos escuchan en este momento, ¿sí? Les bendigo en el nombre de Jesús, donde quiera que estén. Bueno, estamos pues para muchos en hora de almuerzo, ya casi almuerzo, donde quiera que se encuentren. Bueno, y cuando nos sintonicen, sea cual sea las redes, los medios los cuales utilicen, bueno, oro al Padre para que sea de bendición para con su vida y les bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, quizás muchos están por allí manejando, otros están camino a casa, otros están allí en sus labores, pero sea cual sea el lugar donde se encuentren, no importa la distancia, no importa el lugar, lo más importante es que, bueno, dispusimos nuestros corazones para pues escuchar la palabra de Dios, escuchar siempre de su fuente, que es lo más importante, una fuente pues que nutre, nos llena, nos imparte a nuestro espíritu. Y bueno, oro al Padre Celestial para que, bueno, esta palabra sea de bendición para con cada uno de los que nos escucha y todos y cada uno, pues que ha predispuesto su corazón. Así que bueno, muy agradecido con el Padre Celestial y bueno, el tema que hoy el Padre Celestial le ha placido que pues desarrollemos en nuestro segmento Dios de Imposible. Bueno, lo he titulado Descansa en tu Dios, ¿sí? Descansa en tu Dios es el tema que hoy abordaremos y que el Padre Celestial pues le plació que lleváramos a cabo. Y es que bueno, eso es lo que tenemos que hacer, descansar en en Él, en nuestro Padre, en nuestra fuente, en nuestro refugio, bueno, en nuestro consolador. Él lo es todo para con nuestra vida, ¿sí? Descansar en Dios implica muchas cosas, hermano. Implica, bueno, ya vamos a profundizar, soltar todas nuestras cargas y realmente pues el Padre quiere que nosotros descansemos, ¿sí? Porque muchas veces conocemos a ese Dios de imposible, y decimos, bueno, sí, yo descanso en Él, pero muchas veces no estamos del todo descansando en Él, descansando eh, totalmente en Él, en lo que el estilo de vida que Él quiere que nosotros llevemos. Recordemos, como decíamos, el Padre tiene un ritmo, ¿verdad? Muchas veces el Padre nos acelera, digamos así, en cuanto al ritmo, pero muchas veces también no es que estamos seando, no, muchas veces nos sentimos como estancados porque vemos a otras personas que están corriendo, ¿verdad? O su ritmo de vida, su estilo de vida es un tanto rápido, pero eso no quiere decir que, bueno, que están siendo mejores que nosotros, más proactivos, no, sino que, bueno, muchas de esas personas, como vemos, también no tienen esa paz y esa tranquilidad y, bueno, eh, hacen lo que tengan que hacer por lograr sus objetivos, pero muchas veces no están alineados a los preceptos y a los caminos y al tiempo correcto del Padre Celestial. Entonces, nosotros debemos eso, tenemos que tener esa paz y esa tranquilidad de que mientras estemos haciendo su, su voluntad, entonces estamos plenos, estamos completos y estamos tranquilos, ¿verdad? Una de las cosas que el Padre eso me ministraba era que, bueno, sembremos en las cosas del Espíritu. Sembrar en las cosas del Espíritu es que, bueno, eh, busquemos primeramente su rostro, ¿sí? Busquemos, la palabra de Dios dice que a buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás os vendrá por añadidura. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser sabio en ese sentido. No que no tengamos otras cosas que hacer, ¿verdad? Sí, muchos tenemos que hacer otras cosas, pero lo más importante es que busquemos primeramente el reino de Dios, ¿sí? Y todo lo demás os vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces el Padre nos hace mención de buscarlo primeramente a Él. ¿Y por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice su palabra que, bueno, Él nos conoce, conoce las necesidades, conoce todo lo que anhelamos, conoce todo lo que necesitamos de acuerdo al tiempo, a las temporadas, ¿verdad? Y me llamó la atención algo muy tremendo que dice que, bueno, Él conoce cada uno, pues, de
cabellos, ¿verdad? Los tiene contados, digámoslo así. Eso es tremendo, es decir, que Él nos conoce en cada una de nuestras áreas, lo que estamos pensando, sobre lo que nos preocupa, lo que nos agobia. Sí, porque muchas veces nos sentimos, ahogados, digámoslo así, con tantas cosas pendientes, ¿verdad? Que tenemos que hacer, pero más importante es descansar en Él, para que hagamos todas y cada una de esas cosas conforme a su voluntad, ¿sí? Muchas veces vienen esos momentos, vienen esos tiempos, pues, que nos agobian, decisiones las cuales tenemos que tomar radicalmente, rápidamente, repentinamente, pero con la sabiduría de Dios, ¿sí? Las tomaremos correctamente. Si no, si nosotros muchas veces no actuamos con la sabiduría de Dios, bueno, probablemente nos equivoquemos a la hora de tomar decisiones, porque bueno, muchas veces vamos a tener, como decía, resolver rápidamente, ¿verdad? Tomar una decisión rápida, pero oro al Padre Celestial para que cada una de esas decisiones estén conforme a su agenda y a su voluntad. El Padre Celestial puede que traiga cambios, y de hecho Dios es un Dios de cambio, ¿verdad? Un Dios de ciclo, que hoy podemos estar aquí y mañana nos introduce en otro ciclo. Pero así como Él produce cambio en nuestra vida también, también nos da la estrategia cómo nosotros vamos a acoplarnos a esos cambios, ¿sí? A adaptarnos, ¿sí? Muchas personas, el Padre los de territorio, ¿verdad? Y bueno, llegan a otros territorios, o piensan moverse a otros territorios, a otras naciones, buscando esa paz, ese descanso, ¿sí? Pues probablemente o no lo han encontrado pues en la nación en la cual se encuentran, y piensan que moverse de nación, allí tendrán esa paz y esa tranquilidad. Pero muchas veces no es así, ¿sí? No se trata del territorio, sino puede poder contar con esa paz. Por eso, como decía, hacía mención de que sembráramos en el Espíritu. Sembrarlo en el Espíritu es buscar a Él, buscar en Él, ¿verdad? Buscarlo a Él primeramente, buscar su rostro, ¿sí? Buscar hacer las cosas de Dios que Él nos ha demandado hacer. Sí, yo no sé qué el Padre Celestial ha puesto en tu corazón, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Cada uno de nosotros tenemos una pequeña tarea, digámoslo así. Podemos tener varias, pero siempre tenemos algo, una encomienda del Padre Celestial, y tenemos eso que desarrollarla, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, sembrar en el Espíritu, ¿sí? Muchas personas, se enfocan mucho. Yo me he encontrado con personas así que se enfocan mucho en las cosas seculares, ¿verdad? Y eso no está bien, no está mal, perdón. El Padre Celestial nos puede introducir a hacer cosas seculares, pero lo más importante es primeramente buscar el reino de Dios. Y me encontraba con personas como esas que decían, bueno, recuérdeme a tal hora para yo poder asistir a la reunión, ¿verdad? De pendiente con respecto a la iglesia, a las cosas de Dios. Y bueno, podemos recordarle una vez a esas personas, ¿verdad? Pero no podemos estar detrás de esas personas, porque esas son responsabilidades de cada uno, ¿verdad? Eh, entonces, y esas personas se sienten ahogadas o están, en las cosas seculares, ¿verdad? Pero han descuidado, ¿sí? Las cosas de Dios, ¿sí? Entonces piensan, muchos se sienten, digamos así, orgullosos porque tienen su agenda full en los seculares. Y dicen, bueno, pero yo no puedo asistir a esa reunión, ¿verdad? O eso de la iglesia porque no tengo el tiempo. Oye, cuidado, porque primero son las cosas de Dios. Por eso el Padre Celestial dice, a buscar primeramente el reino de Dios. Todo lo demás os vendrá por añadidura. Todos tenemos algo, cosas que hacer, ¿verdad? En lo secular y en lo ministerial, pero busquemos ese equilibrio y comencemos llevando a cabo bien ese equilibrio. ¿Cómo lo llevamos bien a cabo? Bueno, buscando primeramente las cosas del reino, y lo demás, todo lo demás o vendrá por añadidura. Así que bueno, mira, quiero definir lo que es la palabra descanso, ¿verdad? Según un diccionario secular. Y bueno, dice que es pues cesar en el trabajo, ¿sí? Es reparar las fuerzas con quietud, ¿sí? Otra definición es tener algún alivio en las preocupaciones. Como decía, siempre tenemos preocupaciones. Bueno, pues van a venir cosas que nos quieren robar la paz, esas preocupaciones, ¿sí? ¿Cómo nosotros nos soltamos esas caras? ¿Cómo,
dice que es reparar las fuerzas con la quietud. Muchas veces el Padre nos manda a tener quietud, a hacer silencio, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros vamos a orar, a buscar su rostro, pero vamos con una cantidad de quejas, de oraciones, de peticiones que el Padre Celestial conoce nuestras peticiones? Dice que desde antes que nosotros oremos, ya Él sabe lo que nosotros vamos a orar, pero igual debemos orar, ¿sí? Entonces muchas veces el Padre nos dice, bueno, a que nos manda a hacer silencio espiritualmente para poder Él hablarnos. Muchas veces hablamos, hablamos y hablamos y no dejamos que Él nos hable. Entonces, por eso que Él produce muchas veces esos espacios y nos llama a esa quietud para Él poder hablar, ¿sí? Si nos vamos a bíblicamente, bueno, en el hebreo se conoce la palabra descanso, ¿verdad? O se asocia también con reposo, ¿sí? Y es la palabra nuak, menuak, ¿sí? Y como decía, tiene que ver con reposo, con esa paz, con esa quietud que el Padre Celestial nos demanda. Y en el griego, bueno, es anapausis y catapausis, ¿sí? Pero lo que te quiero dar a entender es que ese reposo, ese descanso, ¿verdad? Según las definiciones o bíblicamente, hace mención a esa paz y a esa quietud, eso que el Padre Celestial anhela que nosotros tengamos, ¿sí? Mira, dice Mateo 11, del 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿sí? Llevad mi yugo vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? Dice el Padre, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si el Padre Celestial nos ha dado asignación, por ejemplo, ministerial, su carga es ligera, su yugo es fácil, ¿sí? Pero muchas veces nos sentimos cargados, ¿verdad? Y decimos, wow, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero el Padre Celestial dice, ligera es mi carga. Lo que Él nos manda a hacer no nos va a poner un peso que no podamos llevar a cabo, una carga que no podamos llevar, ¿sí? Y mira que dice, y yo os haré descansar, ¿sí? Ahí aparece la palabra descansar. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra alma no tiene descanso porque estamos cargados, estamos angustiados, estamos trabajados. Pero por eso el Padre nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿sí? El Padre Celestial también nos hace mención de que Él nos da una paz que sobrepasa todo, ¿sí? Solamente en Él la podemos tener. ¿Cuántas personas buscan esa paz, ese descanso, pero en el mundo, en otras cosas, en otras fuentes? Y realmente lo que están haciendo es distraerse, ¿verdad? Por un momento, pero no hay esa paz, no tienen ese descanso. Sí, se van a acostar con las mismas cargas, las preocupaciones, porque se distrayeron momentáneamente, pero no descansaron. Son realmente en nuestro Padre Celestial, ¿sí? Dice Salmos 23, 1, 2. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, Jehová es nuestro pastor. Nada nos faltará, como te decía, Él tiene cuidado de todas nuestras necesidades, ¿sí? En lugares de dedicados pastos, ¿qué pasa? Nos hace descansar, ¿sí? Y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Él es nuestro mejor pastor, nuestro mayor pastor, el pastor de pastores. Entonces, Él nos pastoreará, nos da a entender que muchas veces necesitamos saber qué camino tomar, a cosas las cuales tenemos que hacer. Entonces, pero ¿por dónde entramos? ¿Qué camino entramos? Entonces, Él nos pastoreará y nos guiará, sí, nos dará ese reposo para saber por qué camino debemos entrar. Eso es lo que muchas veces nos carga, ¿sí? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Esto lo tengo que hacer, pero ¿cuál es el camino correcto? Bueno, busca la sabiduría de Dios, ¿sí? Dice que el principio de el temor a Dios es el principio, ¿verdad?, de la sabiduría. ¿Cuántas personas erran en el blanco por no tener sabiduría, ¿verdad?, por no tener temor de Dios y hacer las cosas a su manera, ¿sí? Pero cuán hermoso es que nosotros nos dejemos pastorear, ¿sí?, por el pastor de pastores, ¿sí? El que el que junto a esas aguas de reposo, como dice, nos pastoreará, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Dice Isaías 30:15, ¿sí? Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, ¿sí? En quietud y en confianza será vuestra fortaleza.
y no quisisteis, ¿sí? Entonces, dice, en descanso y en reposo seréis salvos ¿de qué? De todas las preocupaciones, mi amado hermano, ¿sí? En quietud y en confianza es lo que el Padre Celestial anhela que nosotros andemos, ¿sí? Porque esa será, como dice allí la palabra, será vuestra fortaleza. Eso es lo que el Padre quiere que nosotros tengamos. Quietud y confianza en lo que Él ha dicho, ¿ok? Y dice, bueno, y no quisisteis. Muchas personas, como te decía, no tienen ese descanso, saben que tienen que descansar, saben que tienen que soltar su carga y no quieren tener ese descanso, perdón. Siguen afanados, siguen preocupados y conocen la palabra, pero dicen, pero ¿cómo no preocuparme? ¿Cómo no angustiarme si lo que estoy viviendo? Pero es porque no quieren soltar esa carga. ¿Cuántas personas, bueno, han pedido oración? Como decía a mí, y es la misma petición de oración, ya se ha orado por eso, ya se ha clamado por eso, pero la persona no ha querido soltar, ¿verdad? Eh, esa carga, es confiar, es orar, es proclamar y confiar en que el Padre nos escuchó, ¿sí? Y que Él tiene cuidado de esa situación, pero vuelven otra vez a afanarse por lo mismo. ¿Y será que el Padre no me escuchó? No, el Padre ya nos escuchó, pero quiere que descansemos y tengamos reposo y soltemos esas cargas. Dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, ¿sí? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿sí? Cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, más dijeron, mandaremos, ¿sí? Así el Padre nos dice, paraos en los caminos. Muchas veces el Padre nos hace tener un stock en nuestra vida, ¿sí? ¿Para qué? Para meditar, para preguntarnos nosotros mismos si descuidamos las sendas antiguas. Las sendas antiguas, pues, hace mención de que, bueno, muchas veces, como decía, hemos descuidado las cosas de Dios, comenzamos a descuidar las cosas de Dios y, bueno, nos desviamos del buen camino, como decía, ¿verdad? Por eso el Padre Celestial nos habla de que, bueno, no descuidemos ese primer amor, ¿sí? Ese primer amor que por un momento Él nos dio, que nos sentíamos apasionados por las cosas de Dios, pero llegamos, o suele pasar que muchas personas descuidan ese primer amor, ¿sí? Y bueno, como decía, muchas personas dicen, bueno, no andaremos. Eso habla también de corazones rebeldes, endurecidos, ¿sí? Personas duras cerviz que, bueno, saben cuáles son los buenos caminos, ¿verdad? Cuáles son esos caminos de dedicados pastos, es donde está la fuente de paz, pero aún así deciden no caminar en la plenitud, en el descanso de Dios. Y bueno, dicen, ¿verdad? No andaremos. Bueno, eso lo dejamos en la mano de Dios, ¿verdad? Cada una de esas personas y seguimos clamando por ellos, ¿verdad? Una de las cosas importantes. ¿Cuál es la diferencia entre descanso y reposo? ¿Sí? El descanso incluye, bueno, descanso mental, ¿sí? Físico, ¿verdad? Y el reposo hace mención a, bueno, muchas veces asociamos descanso o reposo con, bueno, lanzarnos allí en un sofá y tener una actitud pasiva, ¿verdad? Y sedentaria. Eso no es el descanso, ¿verdad? Eh, el correcto descanso al que hago mención en Dios es, bueno, requiere muchas veces de acciones, ¿verdad? Para conseguir, ¿verdad? Ese bienestar, esa paz y esa tranquilidad. Descansar en Dios es hacer las cosas que tenemos que hacer, pero no se refiere a dejar, a tener una vida sedentaria, no. Cuando hagamos las cosas correctas para tener ese descanso y ese bienestar, bueno, estamos haciendo lo correcto. Y por ende, muchas personas se acuestan, ¿verdad? Sin tener ese descanso, como decía. Si hacemos lo correcto en el día, si hacemos lo correcto para obtener ese descanso, esa paz y esa plenitud, en la noche vamos a tener un sueño reparador, ¿verdad? Una cosa importante, ¿sí? No debemos cargarnos con las cargas de otros, es decir, porque, bueno, muchas veces queremos ayudar a personas, ¿verdad? Personas que están allí en situaciones, las queremos ayudar de una u otra forma y queremos hacer, ayudar a esas personas con nuestras propias estrategias, usando nuestros propios medios, pero no es lo correcto, ¿verdad? Debemos dejarle eso a la voluntad de Dios y que sea Él el que tome el control de la vida de esas personas. Y si es de ayudarnos nosotros a ellos, bueno, lo ayudamos, pero conforme a la voluntad del Padre Celestial. Por eso
muchas veces nos cargamos, ¿sí? Perdemos esa paz porque queremos ayudar a otros, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que esté delicada de salud, entonces nos cargamos con eso, soltemos esas cargas porque no son de nosotros, ¿verdad? Sí, obviamente ayudamos en lo que el Padre Celestial nos mande ayudar, pero no debemos cargarnos con eso, ¿sí? Eso también el Padre me lo mostraba, ¿sí? Descansar también en Dios es rendirse totalmente ante Él. Y es decir, bueno, aunque esta situación está allí latente, yo me rindo totalmente ante Él porque sé que Él me va a ayudar en esta situación. Cuando descansas en Dios, no hay nada que te distraiga ni preocupe, porque descansas. ¿Sí? Cuando no estás descansando, estás preocupado, estás distraído, estás ansioso, ¿sí? Pero cuando descansas en Dios, no debe haber nada que te distraiga, no debe haber nada que te preocupe, ¿sí? Mira, uno de los ejemplos, cómo podemos nosotros descansar. Mira, recordemos aquel hombre, Job, ¿verdad? Este hombre dice que intercedía por sus hijos, ¿verdad? De esa manera este hombre descansaba en Dios para con sus hijos, porque aunque era una carga para él, su hijo, él no los podía controlar. Muchos padres no pueden controlar a sus hijos, ¿verdad? Porque están en otro lugar, están en otro sitio, están en otros quehaceres. Pero como nosotros descansamos en Dios para con nuestros hijos, nuestra familia, bueno, intercediendo por ellos, como hacía Job, ¿sí? Job hacía eso. De esa manera él descansaba su ante Dios, ¿sí? Y bueno, ya para despedirme, eso, mi amado hermano, quiero regalarte este versículo, Filipenses 4:7, ¿sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿sí? Así que bueno, declaro que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el Padre Celestial te la imparte a ti, yo lo profetizo para con tu vida, ¿sí? Y que, bueno, tú descansas en Dios, que sueltas todas esas cargas, yo no sé cuáles pueden ser tus cargas, quizás pues tu familia, tus hijos, alguna necesidad, descansa en Dios, Él tiene cuidado de ti, de todo, recuerda que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, ¿sí? Y que en lugares de delicados pastos, ¿verdad? Junto a aguas de reposo Él nos hace descansar, ¿sí? Ora a Dios para que te haga descansar en esas aguas de reposo. Él anhela darte ese reposo y ese descanso, ¿sí? Así que bueno, te bendigo. Chao, chao, bendiciones.